La herencia de las lágrimas, el secreto que mi abuelo enterró bajo el viejo roble. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras. Durante 30 años, lo vi cuidar una pequeña caja de madera con un candado oxidado. Siempre decía que era su tesoro, pero vivíamos en la pobreza más absoluta. Un día, antes de dar su último suspiro, me entregó la llave y me susurró: «No la abras hasta que veas a un hombre con una cicatriz en forma de cruz en la mano». Pasaron 10 años, y hoy, ese hombre acaba de tocar a mi puerta. Lo que encontré dentro de esa caja no era oro, era algo que destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Antes de empezar, dime desde qué parte del mundo nos escuchas hoy. Deja tu comentario y suscríbete, porque esta historia cambiará tu forma de ver la lealtad. El pueblo se llamaba San Lorenzo. Si lo buscas en un mapa hoy, probablemente no lo encuentres. Era uno de esos lugares que el progreso decidió rodear, pero nunca atravesar. Las calles eran de tierra batida, caminos caprichosos que se llenaban de barro en invierno y de polvo asfixiante en verano. Las casas, construidas con adobe y tejas rojas desgastadas por el sol de décadas, parecían sostenerse unas a otras, cansadas de esperar un futuro que nunca llegaba. Allí, el tiempo no se medía en horas, sino en estaciones. En el olor a leña quemada que inundaba el aire cada tarde, cuando el sol se escondía tras los cerros azules que rodeaban el valle. Trujillo, la gran ciudad, estaba a solo 2 horas, pero se sentía como si estuviera en otro continente. San Lorenzo era el reino del silencio, interrumpido solo por el repique de las campanas de la iglesia vieja los domingos o el ladrido lejano de un perro guardián. En ese aislamiento, los secretos no se contaban, se enterraban profundamente bajo los cimientos de las casas. En ese pueblo vivía mi abuelo, don Julián. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba cualquier habitación. Tenía la espalda encorvada, no por la edad, sino por haber pasado 50 años inclinado sobre su banco de trabajo. Sus manos, esas manos eran su verdadera historia. Eran toscas, anchas, con callos que parecían capas de cuero superpuestas y cicatrices que se cruzaban como mapas de batallas olvidadas. Cada línea en su palma olía a cedro, a pino y a barniz. Eran las manos de un creador, pero también las de un hombre que había aprendido a tallar el dolor para no dejarlo salir. Don Julián era el carpintero de San Lorenzo. Él fabricó las mesas donde comían las familias, las cunas de los recién nacidos, y con el mismo esmero, los ataúdes de los que se iban. Trataba la madera con una reverencia casi religiosa. Antes de cortar un tablón, lo acariciaba, escuchando lo que la madera tenía que decirle. Decía que la madera tiene memoria, que guarda el sonido del viento y de la lluvia de los años que fue árbol. Su taller estaba pegado a nuestra humilde casa. Era un lugar mágico y oscuro, un laberinto de herramientas colgadas en las paredes de adobe, botes de pintura secos y pilas de madera esperando su turno. El aire siempre estaba denso, una mezcla de aserrín flotando en los pocos rayos de sol que lograban atravesar las ventanas sucias y el olor dulzón de la cola de carpintero. Allí pasaba yo mis tardes, observándolo, fascinado por cómo un bloque de pino se convertía en una silla elegante bajo su cincel. Pero lo que más me fascinaba no eran sus muebles. En el rincón más oscuro del taller, sobre una estantería alta que yo no alcanzaba, había una pequeña caja de madera de nogal oscuro. No era una madera corriente, brillaba con un tono rojizo, profundo. Tenía un candado de bronce oxidado, corroído por el tiempo, pero don Julián lo limpiaba cada domingo. Nunca lo vi abrirla. Ni una sola vez. Cuando le preguntaba qué había dentro, su mirada se perdía en la penumbra del taller y simplemente decía: «Espero no tener que mostrártelo nunca, hijo». Era una tarde de noviembre. En San Lorenzo, noviembre no traía nieve, sino una llovizna fina y persistente que los lugareños llamaban llorona. No era una tormenta, sino una melancolía líquida que empapaba la tierra de adobe y hacía que el olor a moho y a pino mojado se colara por las rendijas de las ventanas desvencijadas. Pausa de 3 segundos. El taller de mi abuelo, don Julián, era un refugio cálido en medio de ese gris. El sonido rítmico de su cepillo, puliendo un tablón de roble, era el único metrónomo que medía el paso del tiempo. Yo estaba sentado en un rincón, sobre un montón de aserrín fresco, fascinado por cómo las virutas de madera se enroscaban como rizos dorados bajo su mano firme. De repente, el ritmo se detuvo. Don Julián levantó la vista, con el cepillo a medio camino. No hubo un ruido fuerte, ni un grito. Solo un silencio repentino que se sintió más pesado que el trueno que resonó segundos después en la distancia. Miré hacia la puerta desvencijada del taller. Recortada contra la luz gris de la tarde, una silueta permanecía inmóvil. Un hombre.
No era de San Lorenzo. No traía la ropa de faena manchada de tierra de nuestros vecinos, ni el sombrero de paja gastado. Vestía un abrigo largo de lana oscura, elegante pero empapado, y sostenía un maletín de cuero que brillaba bajo la llovizna. El hombre dio un paso al frente, entrando en el círculo de luz tenue de la única bombilla del taller. Tenía unos 50 años, el rostro afilado, pálido, y unos ojos fríos que recorrieron el taller con un desdén que me hizo encogerme en mi rincón. Pero lo que más me impactó no fue su mirada. Cuando levantó la mano para quitarse el sombrero empapado, la luz incidió directamente en su palma derecha. Allí, cruzando la piel curtida, había una cicatriz profunda, antigua, en forma de cruz perfecta. Mis ojos se abrieron de par en par. La advertencia de mi abuelo resonó en mi mente como una campana: no abras la caja hasta que veas a un hombre con una cicatriz en forma de cruz en la mano. Era él. Don Julián no se movió. No dijo una palabra de bienvenida. Simplemente dejó caer el cepillo sobre la madera con un golpe sordo. Sus ojos, siempre llenos de una chispa de creación, se volvieron opacos, vacíos, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado que había jurado olvidar. El extraño sonrió, una mueca fría que no llegó a sus ojos. Dejó el maletín sobre una pila de serrín, sin importarle que se manchara, y miró a mi abuelo directamente a los ojos. «Ha pasado mucho tiempo, Julián», dijo con una voz suave, sibilante, que se sintió más amenazante que un grito. «Vine a cobrar lo que se me debe». ¿Cobrar? ¿Qué le debía mi abuelo carpintero a un hombre así? ¿Qué había en ese maletín que traía el aroma de una traición antigua? Esa noche, San Lorenzo se sintió más oscuro y silencioso que nunca. La llovizna, llorona, se había convertido en un aguacero que golpeaba furiosamente el tejado de tejas desgastadas. El hombre del abrigo oscuro se había ido, pero su sombra permanecía en el aire del taller. Mi abuelo no cenó. Se quedó sentado en su silla de Enea, mirando hacia la estantería alta donde reposaba la caja de nogal oscuro. Cerca de la medianoche, cuando el pueblo dormía el sueño de los inocentes, don Julián se levantó. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cada paso le costara un mundo de dolor. Tomó la estantería alta y, con las manos temblorosas, bajó la pequeña caja. Acarició el candado de bronce oxidado, y una lágrima, una sola lágrima, rodó por su mejilla surcada de arrugas. Yo lo observaba desde la rendija de la puerta de mi habitación, con el corazón martilleándome en el pecho. No tomó la llave. No abrió la caja. En su lugar, tomó una pala de hierro que guardaba en un rincón y salió al patio trasero, desafiando la tormenta. Bajo el roble viejo, el árbol más antiguo de nuestro patio, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra de adobe, don Julián empezó a cavar. Cavó con una furia desesperada, la lluvia empapando su ropa humilde, mezclándose con el sudor y las lágrimas. Cavó hasta que el pozo fue lo suficientemente profundo como para enterrar un secreto que había custodiado durante 30 años. Allí, bajo las raíces del roble, don Julián depositó la caja de nogal, la cubrió de tierra y apisonó el suelo con la pala. Había enterrado su tesoro, o quizás, su condena. ¿Qué había en esa caja que merecía ser ocultado incluso de su propia familia? Pasaron 10 años. 10 años en los que el roble viejo creció, ignorando el secreto que sus raíces abrazaban en la oscuridad de la tierra. Mi abuelo, don Julián, se fue una madrugada de invierno, tan silenciosamente como había vivido. No hubo grandes discursos, solo el taller vacío y el olor a cedro que se negaba a abandonar las paredes de adobe. Con su partida, el pueblo de San Lorenzo pareció volverse un poco más gris. Yo heredé su taller, su banco de trabajo y sus herramientas, pero no su paz. Cada vez que el viento soplaba fuerte y las ramas del roble golpeaban la ventana, sentía que la tierra me llamaba, reclamando que desenterrara la verdad. Pero había algo más que me inquietaba, algo que no encajaba en el luto de nuestra familia: mi tía Elena. La tía Elena siempre fue considerada la santa de la familia. Nunca se casó, cuidó a los enfermos del pueblo y su rosario siempre estaba entre sus dedos. Vivía en la pequeña casa contigua al taller, en una pobreza que todos aceptábamos como parte de su sacrificio. Pero tras la muerte de mi abuelo, algo cambió en ella. Empecé a notar que, una vez al mes, un mensajero que no era del pueblo llegaba a su puerta. No traía cartas de familiares, sino sobres amarillos, gruesos, sellados con una cera oscura. Elena los recibía con manos temblorosas y se encerraba bajo llave. Un día, mientras ella estaba en la misa de gallo, la curiosidad fue más fuerte que mi respeto. Entré en su habitación. El aire olía a incienso y a papel viejo.
Debajo de su colchón, encontré no uno, sino docenas de esos sobres. Todos estaban llenos de billetes de alta denominación, dinero que en San Lorenzo nadie había visto jamás. ¿De dónde sacaba una mujer que apenas vendía pan para sobrevivir semejante fortuna? ¿Era ese el precio de su silencio? ¿Estaba ella conectada con el hombre de la cicatriz que visitó a mi abuelo aquella noche de lluvia? Fue entonces cuando sucedió. El destino, que a veces tiene un sentido del humor muy cruel, decidió que ya era hora de que las cartas se pusieran sobre la mesa. Estaba cerrando el taller cuando escuché el motor de un coche elegante subiendo por la calle de tierra. El sonido era un insulto al silencio de San Lorenzo. Se detuvo frente a mi puerta. Bajó el mismo hombre del abrigo oscuro, aunque ahora el tiempo le había marcado más el rostro. No me saludó. Simplemente caminó hacia el patio trasero, directo hacia el roble viejo, como si supiera exactamente dónde estaba lo que buscaba. Se detuvo ante el árbol, miró la tierra removida por los años y luego me miró a mí. Levantó su mano derecha, la misma con la cicatriz en forma de cruz, y me hizo una seña para que me acercara. «Tu abuelo te dio la llave, ¿verdad?», me preguntó con una voz que sonaba a tumba abierta. «Es hora de que sepas por qué don Julián vivió como un pobre mientras guardaba una fortuna en sangre debajo de este árbol». Mi sangre se heló. No era solo un secreto familiar, era una deuda que ahora yo, como heredero del taller, debía pagar. Bajo la mirada gélida del hombre de la cicatriz, comencé a cavar. Cada palada de tierra se sentía más pesada que la anterior. El roble parecía gemir mientras sus raíces eran descubiertas. El hombre no ayudaba, solo observaba, con las manos entrelazadas tras la espalda, como un juez esperando una sentencia. Finalmente, el metal de mi pala chocó con algo sólido. Un sonido sordo, seco. Allí estaba. La caja de nogal, envuelta en una tela podrida por la humedad de 10 años. La saqué de la fosa. Estaba fría, pesada, cargada con el peso de una vida de mentiras. Saqué la llave que mi abuelo me dio en su lecho de muerte. Mis manos temblaban tanto que me costó encajarla en el candado de bronce oxidado. El hombre de la cicatriz se inclinó, su aliento frío rozando mi cuello. «Ábrela», susurró. «Abre el ataúd de tu pasado». El candado cedió con un chasquido que rompió el silencio de San Lorenzo. No había lingotes de oro. No había fajos de billetes. Dentro de la caja, cuidadosamente envueltos en seda blanca ya amarillenta, había cientos de recibos de giros postales y una pila de cartas sin enviar. Comencé a leer una de ellas, con la voz entrecortada. El hombre de la cicatriz no era un cobrador de deudas, era el hijo de un hombre que mi abuelo, en su juventud y por un descuido trágico en una obra de construcción en la capital, había dejado lisiado. Mi abuelo no era pobre por falta de trabajo. Era pobre por elección. Había pasado 40 años enviando casi todo lo que ganaba a esa familia, para pagar la educación de ese hombre y el sustento de su hogar. Los sobres amarillos que recibía la tía Elena no eran para ella, eran las confirmaciones de que el dinero había llegado a su destino. Ella era su cómplice en el sacrificio. Mi abuelo vivió como un mendigo para que otros pudieran vivir como señores, saldando una deuda de honor que nadie le obligó a pagar, excepto su propia conciencia. El hombre de la cicatriz me miró. Su dureza se desvaneció y vi lágrimas en sus ojos. «Tu abuelo me hizo el hombre que soy hoy», dijo. «Él pagó mi carrera, mis cirugías, mi vida entera. Vine aquí no para cobrar, sino para devolver la llave y decirte que la deuda está saldada hace mucho tiempo». Me entregó el maletín que traía. No contenía amenazas, sino los títulos de propiedad de las tierras de mi abuelo que él mismo había rescatado de las deudas. Hoy, San Lorenzo sigue siendo un pueblo pequeño, pero el taller de mi abuelo brilla más que nunca. Aprendí que la verdadera riqueza no es la que se acumula en el banco, sino la paz con la que uno apoya la cabeza en la almohada cada noche. Don Julián murió siendo el hombre más rico del mundo, porque no dejó deudas de amor, solo una herencia de integridad. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, qué secreto estás enterrando hoy que no te deja vivir en paz? Recuerda que el perdón y la honradez son las únicas llaves que abren las cajas más pesadas de nuestra alma. A veces, pensamos que los secretos son cadenas que nos atan al pasado, pero como vimos hoy con la historia de don Julián, la verdad tiene el poder de liberarnos, aunque duela al principio. No permitas que tu vida sea un taller de promesas rotas. Construye, en cambio, un legado de integridad que hable por ti cuando tú ya no estés. Si esta historia tocó las fibras de tu corazón, te invito a que te unas a nuestra familia. Suscríbete ahora a Almas que Hablan y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos.
Tu apoyo nos permite seguir rescatando historias que sanan y transforman. Comparte este vídeo con esa persona que sabes que hoy necesita una palabra de aliento o una lección de perdón. Y antes de irte, déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Cuál es la lección más grande que te ha dejado tu familia? Los estaré leyendo personalmente. Que la paz guíe tus pasos y que tu alma siempre encuentre el camino de regreso a casa. Hasta la próxima.